Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más nos reunimos como iglesia en la presencia de nuestro Señor para estudiar su palabra. Y me da gusto por todos los que participan de esta enseñanza y sea Dios, hermanos, guiándonos a su perfecta voluntad. ¿Qué tal si antes de comenzar le damos gracias a Dios y le pedimos que nos dé revelación y sabiduría de su palabra? Padre eterno, queremos darte gracias por este día precioso que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, por las fuerzas que tú nos das. Gracias porque no nos haces faltar el pan en nuestra mesa y porque siempre estás, Señor, guardando nuestras vidas con amor y misericordia. Amado Dios, en esta noche disponemos nuestro corazón para la enseñanza de tu palabra. Queremos ser esa buena tierra, Padre, que produzca frutos al 100 por 1, al 60 o al 30 por 1, conforme a tu voluntad. Amado Dios, sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, nuestras vidas. Usa también mi vida, Padre, en esta noche como instrumento de tu mano. Y como iglesia, Señor, juntos podamos glorificar tu nombre. Gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con este tema de conflicto espiritual. Y en esta noche vamos a tratar el tema sobre la voluntad, librando nuestra voluntad del poder del maligno, porque se ha propuesto querer operar en nuestra voluntad, querer manejar nuestra voluntad, de tal forma que obedezcamos, ¿no?, su engaño, su mentira, desechando la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? ¿No? Es nuestra capacidad de cada ser humano de poder elegir, ¿no?, en forma libre. Dios nos ha dado ese libre albedrío, esa libertad para tomar nuestras propias decisiones y actuar conforme a lo que nosotros determinamos. Dios nos dio total libertad en ese aspecto. Por ejemplo, en Génesis 2, 16, 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio a elegir, ¿no? Le puso el parámetro, ¿no? Puedes comer de todos los frutos del huerto, pero menos de uno. Le estaba dando a elegir para ver cuál es la actitud, cuál es la decisión que el hombre toma. Nosotros sabemos, ¿no?, que el hombre al final decidió desobedecer a Dios, decidió creerle al enemigo y obrar conforme a lo que él le dijo. En Gálatas 5:13 dice, ¿no?, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos dio libertad para tomar nuestras propias decisiones, para elegir lo que nosotros optemos como algo mejor. En Juan 8:32 también dice, ¿no?, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Acá ya está entrando al plano de por qué es tan importante, ¿no?, vivir en la verdad, caminar en la verdad, elegir la verdad. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Entonces, esto nos lleva a entender que el hecho que tenemos libertad para tomar nuestras decisiones, ¿no?, y usar nuestra voluntad conforme a lo que nosotros determinamos, la libertad está totalmente inmersa en Cristo, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra voluntad ejercemos con libertad cuando estamos bajo el señorío de Cristo, ¿no? Con ese preámbulo, por ejemplo, estaba leyendo sobre esto y el ser humano más o menos cada día toma, dice, entre 1.500 a 2.000 decisiones, ¿no?, en todo el transcurso del día, ¿no? Decide, por ejemplo, cada cosita que hace, lavarse las manos, el cepillarse los dientes, el ponerse qué ropa, el decidir orar, leer la palabra, etcétera. Cada día nosotros decidimos tantas cosas, ¿no? Y por ahí la importancia que toma el ejercer con libertad la voluntad. Y también la importancia que el enemigo tiene, ¿no?, de querer gobernar nuestra voluntad.
Vayamos al principio. El diablo desea gobernar al Hijo de Dios. Ese es su deseo. Ese es su propósito, querer gobernar, querer gobernarnos. ¿Y cómo lo va a poder hacer? Si es que él empieza a dominar nuestra voluntad. Primero de Pedro 5:8 es un texto bastante conocido, ¿no? Dice, estén alerta, dice, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Así está él, buscando el momento de dominarnos y en este caso dominar nuestra voluntad, ¿no? Para que optemos por lo que él nos dice. Según de Corintios 11:3 dice, pero temo, dice, ahí Pablo dirigiéndose a los Corintios dice, temo, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. O sea, ¿cuál es el temor de Pablo? ¿No? Que la serpiente, el adversario, engañe, ¿no? Y ese es el gran problema de la vida cristiana también, ¿no? Que Satanás siempre está buscando engañar al creyente, hacernos caer en sus artimañas para que nosotros podamos escuchar su voz y no la voz de Dios, ¿no? Y actuar conforme al engaño. Sabemos que Proverbios 23:7 dice, ¿no? Porque cuál es el pensamiento en el corazón, el tal es, ¿no? O sea, vivimos y actuamos conforme a lo que abunda en nuestro corazón, a lo que pensamos, a lo que admitimos como verdad en nuestra vida. Y si le creemos al enemigo, esa verdad va a empezar a gobernar nuestra vida, ¿no? Nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras acciones. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que busca el enemigo es eso, ¿no? Que nosotros podamos acceder a la mentira y guardar eso en nuestro corazón. De alguna forma, él ha aprendido a convencernos, ¿no? Convencernos con las cosas del mundo, y ese ha sido su labor permanente. Y la Biblia dice que él es tan experto en el engaño que ha engañado a todo el mundo. No hay nadie que diga, no, pues yo nunca he caído en el engaño del diablo. Todos caemos en alguna forma, ¿no? En diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Accedemos al engaño del maligno. Cuando nos enojamos desmedidamente, cuando nos resentimos, cuando simplemente decidimos hacer cosas que sabemos que están mal, ¿no? Estamos escuchando su voz de alguna forma, no estamos obedeciendo a él y él está tratando de gobernarnos. Sigamos avanzando, vayamos a las pautas básicas, los principios que debemos conocer y atesorar en nuestra vida. El diablo es reconocido como dictador, ¿no? Ese es su... nosotros sabemos, ¿no? Que hay, por ejemplo, gobiernos dictatoriales, ¿no? Donde prácticamente no hay libertad para nadie. Esa es la condición del maligno. Y como lo vamos a ver en la palabra, por ejemplo, Juan 12:31 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, dice Jesús, será expulsado. Nosotros sabemos que eso sucedió cuando nuestro Señor vino al mundo. ¿Qué hizo cuando Jesús subió a la cruz? Dice, aparentemente Satanás lo venció, se deshizo de Jesús, pero no. Ahí él lo venció, llevando el pecado del mundo, ¿no? Sobre sí, y lo venció a Satanás. Desde ahí nosotros tenemos esa libertad del pecado, esa posibilidad, ¿no? En Efesios 2:1-2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y mira cómo dice acá, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, el dictador, ¿no? Ahí, él es soberano de lo del mundo invisible, de la maldad. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿En quiénes actúa? En los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás ya no tiene más injerencia sobre nuestra vida, porque Jesús es nuestro Señor, porque Él nos libertó del poder
de su engaño, de su mentira. Pero aún así él persiste en querernos hacernos caer. Así que ninguno se confíe, ¿no? Por el hecho que va a la iglesia, ora, lee la palabra, no piense que ya Satanás no tiene ninguna injerencia sobre su vida. No, amados hermanos. La Biblia claramente dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando que nos descuidemos en cualquier momento, que tal vez nos envanezcamos, nos llenemos de orgullo porque hacemos bien las cosas, porque nos va mejor, porque empezamos a prosperar, etcétera, ¿no? Y él puede usar esas cosas, ¿para qué? Para desviarnos, ¿no? Y llevarnos al engaño. El dictador busca tener poder, control sobre alguna área de nuestra vida. Ese es su objetivo. Él quiere controlar áreas de nuestra vida, ¿no? Que le permitan gobernarnos, ¿no? Por eso Juan 14:30 dice, ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Satanás no tenía ninguna injerencia sobre Jesús, porque Jesús nunca cometió ningún pecado. Por eso él no podía tocarlo. Y Jesús nos advirtió, no deis lugar al diablo. Cuando le damos lugar, le estamos dando acceso, ¿no? A nuestra vida. Y lamentablemente, muchos de nosotros caemos, ¿no? En el engaño. ¿En qué áreas? Por ejemplo, sabemos que hay cosas que él va a ingerir, ¿no? En nuestro corazón. Por ejemplo, en el mundo es normal, por ejemplo, la mentira, el robo, el resentimiento, la amargura, la contienda, los insultos, ¿no? Las palabras groseras, el orgullo, la vanidad, el amor a la riqueza, es parte del mundo. Y cuando nosotros nos trasladamos al ámbito, ¿no? De la vida con el Señor, cargamos todavía, ¿no? Todos esos hábitos, costumbres, y necesitamos desarraigarla de nuestra vida. No podemos nosotros permanecer, ¿no? Como antes éramos. Tenemos que hacer morir a esa vieja naturaleza, a todo aquello que antes significaba para nosotros un valor, ¿no? Por eso Pablo dijo, ¿no? Lo que antes para él era valioso lo consideraba como basura, ¿no? Por conocer a Cristo. En Cristo realmente las cosas recién cobran valor. ¿Por qué? Porque trascienden a la eternidad. Lo que antes valorábamos ya no significa nada. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nosotros le damos lugar cuando continuamos, ¿no? De alguna forma mintiendo, porque a veces de repente nos conviene, o de repente si no mentimos, de repente nos va a ir mal, como le sucedió a Abraham, ¿no? Que le dijo a su esposa, mira, mejor dile que eres mi hermana, porque no vaya a ser que al ver tu belleza me maten, ¿no? Por causa tuya. Entonces, de alguna forma uno cae en el engaño o en el robo. ¿Cuándo podemos robar? Cuando de repente nos dan un vuelto de más y nosotros decimos, ay, es mi bendición, justo lo que necesitaba, ¿no? Es engaño. Entonces, si nos damos cuenta que nos dan un vuelto, ¿no? De más, tenemos que devolverlo. Y así, hermanos, o también podemos caer en murmuración, en queja, podemos caer también en incredulidad, que es un pecado común, ¿no? No creerle a Dios. A pesar que conocemos la palabra, a pesar que sabemos que Él es todopoderoso y siempre está pendiente de nosotros, a pesar de eso muchas veces no le creemos cuando pasamos una necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, hermano, no? Como que a él no le escucha la oración, como que está enfermo y Dios no hace nada por él, y el enemigo está bombardeando su corazón, queriendo engañarle, ¿no? Queriendo torcer la verdad. Sigamos avanzando. El dictador busca que el Hijo de Dios actúe de modo independiente a la voluntad de Dios. Ese es su objetivo. ¿Cómo nos va a hacer caer, ¿no? Apartar de la voluntad de Dios, haciéndonos creer que la voluntad de Dios no nos conviene. Mejor hacemos las cosas de esta manera, ¿no? Y nos volvemos orgullosos, autosuficientes, peor si nos va bien, ¿no? ¿Cuántos testimonios hay, ¿no? De hermanitos que
que ¿no? Cuando van a, digamos, al ámbito cristiano, parecería que no les va tan bien, etcétera, y cuando empiezan, ¿no?, a hacer las cosas como, ¿no?, en el mundo y les va bien, dicen, no, ahora sí me va bien. ¿Qué dice el texto? Mira, Génesis 3, 4 y 5, ¿no? Dice, una vez más, reflexionemos. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, le está haciendo ver la otra opción, ¿no? Porque ella dijo, no, si nosotros comemos fruto prohibido, ciertamente moriremos, o dijo Dios. Pero el diablo dice, no moriréis. Te está dando la otra opción. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le está dando la otra opción, ¿no? Está buscando que actúe en forma independiente. No, mejor no le obedezcas a Dios. ¿No? Acá está la otra opción para ti. 1 Corintios 12, 21, 22, mira, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué busca? Que seamos independientes, ¿no? Que, como dice el texto, ¿no?, que uno sea autosuficiente, no necesita de los demás, ¿no? Eso es prácticamente creerse, como siempre se escucha, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, ¿no? Totalmente independiente, totalmente autosuficiente, creyéndose el más. No necesito los demás porque nadie hace como yo. Solo yo hago las cosas bien. Amado hermano, ese es caer en el engaño del enemigo. Todo hijo de Dios depende de la voluntad de Dios. Dios nos ha creado para sí. Somos obra de sus manos. Dice, para gloria suya nos creó, ¿no? ¿Cómo hemos de vivir en forma independiente? Eso es lo que busca Satanás, ¿no?, para desacreditar la perfecta obra de nuestro Dios. Hechos 17, 26, 28 dice, de un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Mira, es Dios quien ha señalado cada cosa. Dice, para que busquen a Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida está totalmente ligada a Dios. Nosotros vivimos, dice, ¿para qué? Para buscar a Dios. Y quizás, dice, como a tientas puedan encontrarlo. Aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Esa es nuestra realidad. Nuestra vida está totalmente, Dios es la fuente de nuestra vida. Depende de Él. Dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, por Él existimos. Nosotros no vivimos en forma independiente, ¿no? Y es más, la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Su sol sale para todos. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no necesito de Dios. Puedo vivir en forma independiente. Nadie. Pero, sin embargo, el enemigo quiere hacernos creer eso. Que el cristiano sea, pues, el que no se congrega, ¿no? Si Dios está en todo sitio, ¿no? Si Dios también está ahí conmigo, ¿no? Yo no necesito ir a una congregación. Se incomoda. Porque quiere hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. El diablo quiere aislarlo, ¿no?, para llevarlo al engaño, al error. ¿Cuánta maldad hay ahí, amados hermanos? Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros vivimos totalmente en dependencia de Dios. Necesitamos entregarle a Dios todo lo que hacemos. Entregarle a Dios todos nuestros planes, sueños, proyectos. No podemos vivir nosotros separados de Él en forma independiente. En Jeremías 10:23 dice, conozco, Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre el ordenar sus pasos. O sea, el único que puede realmente encaminar nuestra vida a lo correcto, ¿no?, a lo que Dios, a lo bueno que Dios tiene para nosotros, es Él, no nosotros, ¿no? Por eso el enemigo siempre va a buscar querer que nosotros tomemos decisiones erradas, basadas en su mentira, basadas en el engaño. ¿Cuál es el objetivo de todo esto?
Él quiere dominar nuestra voluntad. Las decisiones que se toman moldean la voluntad, ¿no? Toda decisión que nosotros vamos tomando tienen esa, ¿no?, esa particularidad de moldear, de ir moldeándonos. Por ejemplo, Mateo 26:39, ¿no?, dice, hablando de Jesús, dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús estaba totalmente disponiendo su vida, por más que era duro lo que tenía, lo que venía por delante, ¿no? Por más que era cruel lo que tenía que pasar, pero estaba diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 6:38 también encontramos otro pasaje, ¿no? Porque dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él les dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros vivimos mirándolo a Él. Él es el que nos marca la pauta. ¿Y qué dice Él? Ni aún Él vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y es más, en Juan 4 encontramos que Él dice, ¿no?, que su comida es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra, ¿no? Aún eso es lo único que le podía satisfacer, lo único que llenaba su vida, ¿no? Por eso entendemos que las decisiones que vamos tomando, cuando son conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, van moldeando nuestra voluntad. Nos vamos apartando totalmente de una manera de vivir a expensas o al engaño de este mundo. La demanda divina es amar a Dios con todo nuestro ser completo. Marcos 12:28-29 dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Entonces, ¿cuál es la demanda de Dios? El amor. El amor centrado primeramente en Dios. O sea, que nuestra vida dependa totalmente de Él. Y acá hay un principio, ¿no? El amor nos permite obrar de corazón y con alegría para el bien del que se ama. Cuando realmente amamos a Dios, sus mandamientos van a ser, digamos, nuestra mayor anhelo, nuestra mayor satisfacción en cumplirlo, por más duros que sean, por más difíciles que sean. Si no, Pablo nunca hubiera podido decir, vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que él viviera, ¿para qué? Para simplemente enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Señor. Mientras nosotros no lleguemos a amar verdaderamente a Dios, nos va a parecer tedioso ir a la iglesia, leer su palabra, orar, nos va a parecer algo difícil, algo sacrificado. Pero cuando amamos a nuestro Señor, cuando es lo que más vamos a anhelar, es lo que más vamos a desear, vamos a necesitar, porque vamos a querer siempre estar totalmente en esa intimidad y en esa comunión con nuestro Señor. Por eso, claramente, ¿no?, la mayor demanda de Dios es esa. Y si estamos entendiendo que la voluntad de Dios es la que necesitamos nosotros elegir siempre, porque de eso se trata, y no la voluntad del maligno, porque él quiere torcernos, ¿no?, hacernos creer que mejor es como vive el mundo, porque ¿quién es el que gobierna, dice, este mundo de engaño, este mundo de desobediencia? Satanás. Él es el dictador, y él quiere llevarnos, ¿no?, a su ámbito una vez más. Ya antes nos había dominado como él quería. Entonces implica que este amor nace de un acto libre de la voluntad. Dios no nos ha hecho un robot para amarle prácticamente programados, no ha puesto un chip en nosotros para que nosotros le amemos en forma automática, no. Él quiere que lo amemos de una forma, de un acto voluntario, un amor que nace por gratitud,
que nace porque hemos entendido que Él es Dios soberano, que nace porque vemos que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, ¿no? Es un amor de gratitud a nuestro Señor. ¿Qué más encontramos en esta enseñanza? El orgullo es el arma del dictador, es el arma de Satanás, ¿no? Él tiene tantas formas de llegar a nuestra vida, amados hermanos. Y el orgullo es una de las armas más poderosas que usa. El dictador usa la necesidad de reconocimiento para despertar el orgullo. Él está buscando en nuestra vida eso, que seamos reconocidos. Proverbio 18:12 dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Nosotros sabemos que el orgullo siempre va a terminar en fracaso porque lo dice la palabra, porque es una ley, ¿no? Antes de la caída es la soberbia, el orgullo. Y bueno, Dios me ha permitido conocer esta verdad, ¿no? En mi propia vida. Yo antes, cuando empecé a prosperar, empecé a alcanzar, no digamos, prosperidad económica, empecé a pensar que todo eso era por mis fuerzas, por mi habilidad, por mi capacidad, porque yo la había logrado, ¿no? Profundo engaño. Y todo lo que lograba, decía, esto yo lo ves, es por mí, ¿no? Empecé a mirar de esa forma, en una forma codiciosa, egoísta, malvada, ¿no? Diciendo, aún el disfrute de la familia era gracias a mí, ¿no? Hasta que, ¿no? Mi corazón se había enaltecido, ¿no? Y trataba aún mal a los trabajadores, ¿no? Prácticamente de una forma déspota, porque me había llenado de orgullo y soberbia. Porque tenía, ¿no? Me iba muy bien en el negocio. Hasta que un día, se acabó todo. Por eso este principio es fundamental en nuestra vida. Cuando nosotros realmente estamos escuchando la voz del diablo, ¿no? Y pensando que todo es por nosotros, sin reconocer a Dios, lamentablemente estamos a punto de terminar en el piso. Y a mí me ha sucedido, amados hermanos, todo ese negocio que parecía que nadie lo paraba, parecía que eso iba a una prosperidad mayor, al final se acabó y no había forma de levantarlo, ¿no? Nada, totalmente, un fracaso total. Hasta que muchas veces yo cuando miraba la mercadería, que todo se había echado a perder, yo decía, ¿en qué momento pasó esto? Hasta que un día, en la oración, ¿no? El Señor habla a mi corazón. Dice, ya no traigas a la memoria las cosas pasadas, antiguas. ¿Acaso no haré cosas nuevas? Ahora entiendo, amados hermanos, y me alegro por ello. Dios me hizo entender este principio, ¿no? Satanás siempre nos va a llevar al orgullo. ¿Para qué? Para hacernos caer. El dictador sabe que Dios resiste al orgulloso. Sabe que ese es un principio, porque mira lo que dice 1 Pedro 5 y 6. Dice, de la misma manera ustedes, los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Un principio grande, precioso, que nosotros debemos atesorar, ¿no? Y buscar la humildad. Por eso nuestro Señor siempre dijo, no sed mansos y humildes como yo, porque ese es el secreto de poder depender de Dios, de poder siempre buscar esa comunión con Dios. Pero Satanás busca lo contrario, ¿no? Que nos llenemos de orgullo. Entonces esto nos lleva a pensar, amados hermanos, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón en todo lo que hacemos, ¿no? Aún, por ejemplo, cuando servimos en nuestra casa, ¿cuál es nuestra motivación? Que nos reconozcan, que nos aplaudan, porque cuando no lo hacen, nos vamos a sentir mal, ¿no? Y eso sí sería terrible. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Caín. ¿Qué buscó Caín? Reconocimiento, porque cuando llevó su ofrenda y no obtuvo el resultado que él quería, se enojó
Y Dios le dijo, ¿por qué pones tan mala cara? De paso, ¿no? El enojo nos vuelve, nos aparta de los demás. En cambio, la sonrisa no nos acerca a los demás. Dios le dijo, ¿por qué pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, no estarías enojado. Cuando hacemos lo bueno, hermanos, siempre va a haber paz en nuestro corazón, va a haber alegría. Esa es la motivación correcta. Hacer las cosas porque queremos hacerlo con amor, lo hacemos con alegría, lo hacemos porque queremos servir, no lo hacemos con otra motivación. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios, porque todo lo que hacemos dice hagámoslo como para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, no estamos buscando aplausos, no estamos buscando que nos premien, que nos feliciten. Revisemos nuestro corazón, revisemos las motivaciones con que cada cosa hacemos, porque lamentablemente, fácilmente el enemigo puede hacernos tropezar, puede hacernos caer, ¿no? Y ahí sí sería terrible, hermanos, porque Dios resiste al orgulloso, y eso Satanás lo sabe muy bien. Usa esa arma con cuántos, ¿no? ¿Cuántos dicen, cuando lloro, los enfermos se sanan? Sí, la sanidad viene de parte de Dios. Uno solamente es un simple burrito, ¿no? Que hace las cosas que Dios le manda. Y el Señor es el que hace todo. ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos y jactarnos? La gloria siempre es para el Señor. Cada cosa que vemos que tenemos que hacer, cuando vemos cosas preciosas que hace Dios, decirle, Señor, gracias, tú lo has hecho. Darle la gloria al Señor. Sigamos avanzando, hermanos. Entonces, la voluntad decide qué hacer. Por ejemplo, de acuerdo al dictador, primeramente, cuestionar, ¿no? La orden, la voz de Dios. Y según Dios, ¿qué es? Oír la voz de Dios. Cuando Dios manda, escuchar la voz de Dios. Pero el enemigo siempre lo va a cuestionar. No, como le dijo a Eva, no moriréis. Con que Dios os ha dicho, ¿no? Siempre va a cuestionar. Esa es su forma de hacernos caer. Ante que no, según Dios, nosotros tenemos que creer lo que Dios nos dice, ¿no? Su palabra es fiel y verdadera. Dios nunca miente. Sus promesas se van a cumplir. Sí o sí, no hay forma en que no se cumpla. No se cumple porque no le creemos. Así como pasó, ¿no? Cuando Jesús fue a Nazaret y dice, no pudo hacer milagros porque prácticamente no creían, decían, ¿no? Pero no es Jesús, el hijo de José, sus hermanos, no es el hijo del carpintero. ¿Y de dónde, pues, él tiene esta doctrina? ¿De dónde hace estas cosas? Cuestionaron su identidad, ¿no? Y como no creyeron, no alcanzaron los milagros, ¿no? Entonces, ¿qué hace el dictador? Rechazar la verdad. Según Dios, tenemos que cumplir su orden. Estamos para eso, para hacer la voluntad de Dios. Pero según el dictador, desobedecer. No moriréis. Dice, haz lo otro. Y esa siempre es su única fórmula, hermanos. Él siempre va a estar en todo persiguiéndonos de esa forma, en que desoigamos lo que Dios nos manda y seamos los vivos, los aprovechadores, y en cada circunstancia, ¿no? Estemos cuestionando lo que dice la palabra. Veamos unos ejemplos, ¿no? De pecado, por ejemplo, en David. Conocemos la historia de David, es un hombre conforme al corazón de Dios, básicamente porque él siempre estaba dispuesto a reconocer que no era perfecto, que se equivocaba y que necesitaba de la misericordia de Dios. Y lo encontramos, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, ¿no? El pecado fue la suma de adulterio, engaño y muerte del inocente. Esta historia es bastante compleja y triste, ¿no? Sabemos que él, el día que dijo, bueno, me merezco el descanso, me merezco, ¿no? Ya tantas batallas he estado presente, así que hoy día me quedo en el palacio.
Y disfrutando de su descanso, él estaba, dice, mientras sus soldados estaban en guerra, ¿no? Él estaba en la azotea y miró y vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda. Y entró en ese instante, ¿no? La codicia, ¿no? El querer tenerla, ¿no? Y le dijo a sus soldados, ¿quién es la mujer? Ah, es la esposa de Urías, tu siervo. Pero sin embargo, él, por más que escuchó que era la esposa de uno que estaba peleando por su, ¿no? Por su reino, por defender, ¿no? a su rey, no le importó. Le dijo, traedla. Y sabemos que estuvo con ella. Y producto de eso, ¿no? Ella salió embarazada, queriendo tapar el embarazo, él lo manda a llamar a Urías y con engaños quiso que él vaya y esté con su esposa para que el hijo sea, ¿no? De él. Al final, conocemos la historia, tuvo que mandarlo matar. O sea, el pecado lo llevó a tantas cosas. ¿Y quién metió eso en su mente? Satanás, amados hermanos. Cada acción, cada acto que nosotros hacemos es producto del engaño. ¿A quién obedecemos? ¿No? Entonces vemos que trajo un desenlace fatal, trágico, porque murieron 4 de su propia familia como consecuencia de su pecado. Porque el pecado siempre paga, ¿no? A veces uno piensa, no, vive la vida, no dejes que la vida te viva, y uno quiere disfrutar su momento, soy joven, después ya pido perdón a Dios y ya. No, amados hermanos, el pecado siempre paga. El enemigo podrá bombardearnos con un montón de mentiras, pero lamentablemente después hay consecuencias totalmente desastrosas. Yo me imagino, ¿no? A David, realmente cuando le pasó todo lo que le pasó, ¿cuánto se habrá pesado de ese momento? ¿Cuánto se habrá angustiado su corazón de ese instante en que escuchó la voz del enemigo para actuar conforme, ¿no? al engaño? Porque trajo tanto dolor en su vida, en su familia, ¿no? Terrible, amados hermanos. Ese es un pecado de la carne, por escuchar la voz equivocada, por no escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre, siempre, amados hermanos, siempre va a estar presente hablándonos, siempre. No hay forma en que Dios nos abandone, se descuide, porque Él nos da las pautas, ¿no? Nosotros simplemente desestimamos el consejo de Dios, desestimamos desesperada en esa, incluso no con tanta desesperación, nos quiere hacer entender en ese momento, nosotros lo desechamos. ¿Se ha dado cuenta usted, por ejemplo, a un joven, ¿no? que sabemos que está cometiendo el error más grande de su vida y uno quiere darle el consejo y él simplemente está tan cegado que no escucha ningún consejo? Simplemente se empeña en lo que quiere y al final termina, ¿no? en un desastre. Otro ejemplo de David al censar al pueblo. Otra vez, ¿no? le cae, se llenó de orgullo y le sufre una consecuencia grave y terrible, ¿no? Veamos el pasaje primero para entender. Primera de Crónicas 21, de 1 al 8 vamos a leer. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. O sea, él metió en su mente ahí, le incitó. Así trabaja Satanás, ahí metiéndonos ideas, ahí tratando de convencernos. Dice, incitó a David a que hiciera censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan el censo de Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Él quería saber cuántos soldados tiene, con cuánto ejército cuenta, cuán poderoso es su ejército, ¿no? Para llenarse de orgullo, ¿no? Esta es mi nación, este es mi ejército poderoso. Pero dice Joab respondió, que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? ¿No?
Él estaba cayendo en el engaño y se dio cuenta inmediatamente. Dios a través de Job le da el consejo para qué caer en este engaño. Pero él dice, no escuchó. Y en el 7 dice, a Dios le pareció mal todo esto y mandó un castigo a Israel. Pero David confesó a Dios, he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. ¿Dónde comenzó? Cuando Satanás, dice, le incitó a que él haga un censo. Se llenó de orgullo. Satanás siempre, amados hermanos, va a llevarnos a esto. Mira, David, mira, tu ejército es poderoso. Cuenta cuántos tienes. Como si sus victorias fueran por su fuerza, por su poder, por su ejército. Las victorias de David siempre eran por la mano de Dios, era por la gracia divina, porque Dios estaba con él. No era porque él tenía un ejército poderoso. Y así es mismo, amados hermanos, las victorias que nosotros logremos en nuestra vida, ¿no? En todas las luchas que tenemos cada día, nunca son por nosotros mismos. Es por la mano del Señor que obra a favor nuestro. Dice la Biblia, vana es la ayuda del hombre, pero en Dios haremos proezas. Dios es el que nos da las victorias. Él va, dice, delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Qué necesidad tenemos de llenarnos de orgullo? Cuando lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios es quien hace todo bien en nuestra vida. Nada tenemos que no venga de Dios. Todo es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Ni siquiera por lo que lo merecemos. Ni siquiera por eso. Dios es bueno. Hace las cosas porque Él es bueno en gran manera. ¿Cuándo decimos amén, hermanos? Entonces acá encontramos eso, ¿no? David dice, por obedecer la voz del diablo, ¿no? Fue un acto voluntario que despertó el orgullo. Y es un pecado del espíritu. O sea, él lamentablemente cayó en esa maldad. Sigamos avanzando. El orgullo es arma del dictador, ¿no? El dictador en este caso hemos visto que es Satanás, el que gobierna en los hijos de desobediencia. El orgullo causa más daño que otros pecados, porque es el origen de todos ellos. Satanás, ¿cómo cayó de su posición tan alta, de tan grande investidura que tenía delante de Dios? Porque se llenó, dice, de orgullo. Yo sé también, por lo que a mí me pasó, por lo que les conté, ¿no? La caída es tan grande, amados hermanos, cuando uno se llena de orgullo. El orgullo causa más daño que otros pecados, porque es el origen de todos ellos. 1 Corintios 20:14, mira lo que dice. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel y cayeron muertos 70,000 israelitas. Por causa del orgullo de David, por querer censar 70,000 muertos como consecuencia de su pecado. Realmente, amados hermanos, nosotros muchas veces no medimos las consecuencias de nuestra maldad. Pensamos que es fácil caer en el engaño del enemigo. Nunca estamos conscientes de lo trascendente que es cada cosa, cada desobediencia. Escuchar la voz del enemigo y actuar conforme a ella, antes que escuchar la voz de Dios. El dictador sabe despertar el orgullo de toda persona. Así que no pensemos que, eso fue David porque era el rey. Eso fue el pastor Percy porque se llenó de plata. No, amados hermanos, no es cuestión de dinero. Muchas personas que están en profunda pobreza están llenos de orgullo, ¿no? Porque no reconocen a Dios, porque no reconocen su necesidad de ayuda, etcétera, porque se mueren de orgullo. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:6. Dice, por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, ¿no? No sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. O sea, ¿cómo debe ser la persona que preside, ¿no? que está sirviendo, ¿no? En este caso, en el reino de Dios? ¿Cómo debe ser? Uno que no tenga esta experiencia, ¿no? Que se puede llenar de orgullo, que no sea una persona todavía que no ha tenido experiencias, ¿no? En este tipo.
Por ejemplo, en Filipenses 4, 12, 13 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra, que a no tener nada. Todo lo puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Qué había aprendido Pablo? Había aprendido a pasar todo tipo de situaciones buenas, malas, difíciles, etcétera, dice, porque había aprendido a depender de Dios. Había aprendido a depender de su gracia. Por eso dijo, ¿no? Entonces me gloriaré en mis debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Amado hermano, cuán importante es ser humillado. Cuán importante es pasar sufrimiento. Porque si no, pensamos que la vida es color de rosas, que todo es fácil, ¿no? El sufrimiento, parece mentira, es lo que más nos enseña a depender de Dios. Es lo que realmente quiebra nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿no? ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Porque mientras nosotros seamos autosuficientes, vanagloriosos, lamentablemente Dios nos resiste. No podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero cuando entendemos, ¿no?, la humildad y la dependencia de Dios, podemos ser instrumentos en las manos del Señor. El propósito de Satanás, que el Hijo de Dios actúe de acuerdo a sus propios criterios. Ese es en términos simples, ¿no? Que nosotros aprendamos a actuar en nuestra humana sabiduría, conforme a nuestras propias habilidades, capacidades, etcétera, ¿no? Cuando en realidad Dios debe ser siempre el que marque la pauta en nuestras vidas. Estos criterios son los que presenta el dictador como la mejor opción de vida. De hecho, ¿no? Él va a querer que nosotros actuemos de esa manera, fuera de la voluntad de Dios. Así, diciéndole a Dios, Señor, no, pues a mí me parece mejor hacer las cosas así. ¿Cuántos hermanos habremos caído en ese engaño, en esa tentación, ¿no? Pensar que mejor están las formas en que nosotros hacemos. Que el Hijo de Dios viva de acuerdo a los dictados imperativos del dictador. Él es impositivo. Él no está esperando pacíficamente, ¿no? Él quiere ya. Él quiere hacernos actuar precipitadamente, de formas que nos hagan tropezar, amado hermano. ¿Cuáles son las acciones malignas? Dice, ¿no? Porque él siempre trabaja en el pensamiento, porque de ahí es lo que uno va, como dice, ¿no? Un dicho, siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. Él conoce que todo comienza en los pensamientos. Él nos bombardea ideas contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice, siembra, por ejemplo, pensamiento de superioridad, ¿no? Que uno se crea más que los demás, que uno de repente porque tiene dinero, de repente porque tiene una buena carrera, porque ha hecho estudio, de repente porque se viste bien, pero de repente porque es guapo, de repente, tantas razones hay, amados hermanos. Eso le da un pensamiento de superioridad. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino su esperanza esté en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. O sea que el que tiene dinero, el que es rico, dice, debe ser humilde, ¿no? Que se haga humilde para aprender a depender de Dios, porque si pone toda su confianza en sus riquezas, es el momento en que va a caer, porque se llenó de orgullo y de vanidad. Entonces, el enemigo busca eso en nuestra vida, que uno se vuelva, tenga un pensamiento de superioridad. Y dice, eso determina los valores en base a ese pensamiento. Entonces, todo va, digamos, calificar, evaluar en base a ese criterio que tiene.
¿no? En todo. Por ejemplo, ¿por qué hacían distingos en la iglesia, no? Dice a los que vienen bien vestidos, a los que dan buena ofrenda, le ponen los primeros asientos, ¿no? Como reconociendo su dignidad. Y al que viene mal vestido, humildemente, de repente, ¿no? Lo tratan mal. Uno, ¿por qué actúa así? Porque está valorando de acuerdo a lo que el enemigo ha puesto en su mente, ¿no? Con aire de superioridad. El orgullo se manifiesta en autosuficiencia. De hecho, el orgullo es eso, ¿no? Cuando uno es autosuficiente, cuando uno no necesita, no, hoy día tengo muchas cosas que hacer, así que no voy a orar. Cuando es al revés, amados hermanos. Uno tiene muchas cosas que hacer, muchos problemas que resolver, tiene mucho que orar, porque solo Dios le va a abrir los caminos y las puertas, ¿no? Es cuando más uno debe depender de Dios. Pero uno actúa al revés. No, tengo muchas cosas que hacer, así que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la palabra. No tengo tiempo para escuchar las enseñanzas. No tengo tiempo porque estoy muy ocupado. Autosuficiencia. El enemigo nos está haciendo caer en el error. Estas enseñanzas, amados hermanos, Dios los convoca. Dios ha hecho propicio todo esto, ¿no? Es el Señor el que nos está demandando cada cosa. Ay, hermanos, sigamos avanzando porque la hora siempre nos quiere ir ganando. ¿Cuál es nuestra defensa? La única manera de derrotar al dictador es la sujeción a la autoridad divina. Es la única forma en que nosotros realmente reconozcamos que nosotros vivimos por la gracia de Dios, porque Él nos dio el don de la vida, porque cada día Él está obrando en nosotros, cada día se renuevan sus misericordias. Vivimos gracias a Él, no gracias a nuestra, no, a nuestra humana capacidad, a las cosas que no tomamos decidir, no, es gracias a la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. 1 Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. ¿Cómo debemos vivir delante de Dios? Con humildad. Nadie es superior a Dios, nadie. Por más que haya alcanzado gran revelación de parte de Dios, por más que haya visto milagros y prodigios, campañas majestuosas que Dios haya permitido en su vida, nadie puede decir que no necesita de Dios. Claramente la palabra dice: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Solo Dios es el poderoso, solo Él. Solo Él hace cosas grandes, preciosas en nuestra vida. Tenemos que reconocerlo siempre, amados hermanos. Si no, estaremos cayendo en el engaño de Satanás. Si no, no estaríamos preparados para lo que Dios tiene para más adelante. Cuanto más humildes podamos ser, es decir, cuanto más dependientes seamos de la gracia de Dios, Dios podrá usar más nuestras vidas. Estaremos más preparados para que Él se glorifique permanentemente y no nosotros. La vida cristiana es depender de su gracia. Es que Él obre, no nosotros. Nosotros solamente somos simples siervos de Dios, servidores de nuestro Señor. Nosotros sin Él no somos nada. Entonces, dependamos de Él. Finalmente, ¿cómo crecemos en humildad? ¿Cómo crecemos haciendo prevalecer la voluntad de Dios? Primero, reconocer a Jesús como Señor, ¿no? Realmente que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él gobierne nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro día a día, que Él gobierne cada cosa que hacemos. Porque muchas veces decimos: Señor, Señor, pero hacemos lo que queremos, pero hacemos nuestra voluntad, pero igual hacemos lo que Satanás nos va engañando. Jesús es el Señor cuando Él gobierna cada área de nuestra vida. Tenemos que revisar nuestra vida, amados hermanos, ¿no? Porque no podemos obedecer a Dios en un área y en otras. Bueno, Señor, tú sabes que aquí soy débil, tú sabes que... No, amados hermanos. Todo tenemos que someterlo a la voluntad de Dios. Que Cristo sea el Señor de
de todo nuestro ser completo. ¿Qué más tenemos que hacer? Reconocer el valor de los demás. No podemos creernos superior a nadie. Nadie es más que nadie, amados hermanos. Todos hemos sido hechos por la mano preciosa de Dios, con un propósito especial. Ninguno es igual a nadie. Es verdad. Todos somos totalmente diferentes, pero nadie es más que nadie. El punto es que cada uno cumple un propósito especial, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a Nick Vujicic, que no tiene brazos ni piernas, cualquiera podría decir, pero ¿quién va a querer tener el destino que él tuvo, ¿no? Él se siente feliz. Él dijo, yo ahora entiendo que para nada pediría que Dios me haga un milagro, ¿no? Que de tener brazos y piernas, porque así he podido alcanzar vidas. Amado hermano, el tesoro más grande que nosotros podemos alcanzar mientras estemos con vida es alcanzar vidas para el Señor. Es lo único que va a llenar de alegría, de gozo a nuestro corazón. Es cuando nosotros lleguemos, ¿no? Pasemos al reino eterno con nuestro Señor y muchos puedan decirnos, gracias, gracias, gracias por haberme predicado la palabra, gracias por haber orado por mí, por haberte dedicado a enseñarme la palabra, por haberte empeñado en mí a pesar que era duro de corazón. Eso es lo único que realmente vale en nuestra vida, amados hermanos. Y para eso no necesitamos todavía tener magíster, tener estudios en otros países, etc. Solo necesitamos tener un corazón humilde para servir a nuestro Señor, porque el mayor deseo de Dios y el mayor anhelo de Él es alcanzar vidas. Es que el mundo lo conozca. Este mundo vive, como vemos, bajo el dictador, bajo el maligno. Nosotros también estuvimos antes así. Es cuando más se necesita que el mundo se vuelva a Él. Y este tiempo de crisis, de pandemia, es propicio para que la gente se humille ante la poderosa mano de Dios. Es el tiempo precioso, amados hermanos, que nuestra iglesia se llene. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Orar por los perdidos. Con clamor en nuestro corazón, orar cada día para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a tantos que tienen un corazón duro. Mateo 20:26 dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. De eso se trata. No es como el mundo, ¿no? En el mundo, el que se hace grande es el que busca que todos le sirvan. En el reino de Dios, el que quiere ser más, tiene que servir a los demás. Y para eso necesita profunda humildad. Jesús mismo cuando vino a la tierra dijo, ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. Humildad. Por eso dijo, sed mansos y humildes como yo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Nosotros le pertenecemos a Dios, vivimos para el reino de Dios. Finalmente, reconocer que Dios siempre tiene la razón en todo. Siempre. Dios lo dijo, es la última palabra. No hay en qué más refutar. Lo dice la palabra, ese es el punto final. Y no hay, es que me parece, es que no, amados hermanos. Dios lo dijo y es la última palabra. Bien, hermanos, hemos terminado a tiempo. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por la enseñanza y oramos que el Señor esté obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, haciéndonos mansos y humildes para depender absolutamente de su voluntad? Ahí, ¿qué tal? Acompáñame en la oración. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta enseñanza, amado Dios, que nos permite entender que el maligno quiere gobernar nuestra voluntad. Sabemos, Padre Santo, que esto podemos ser librados de esta maldad cuando, Señor, sometemos nuestro corazón, todo nuestro ser a tu perfecta voluntad. Cuando tú eres, Señor, quien gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Padre eterno, como iglesia, a vivir, Señor, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A hacer todo lo que tú le demandaste, a obedecer en todo lo que tú, Señor, estableciste. Él te dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya.
Ayúdanos, Padre Santo, a hacer prevalecer en nuestra vida tu voluntad. Amado Dios, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno vive. Ten misericordia, Padre. Amado Dios, suple cada necesidad. Tú seas sanando a tu pueblo, tú seas libertándolos, amado Dios, del poder del maligno. Y como iglesia, amado Padre, podamos glorificar tu nombre. Gracias, Dios bendito. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Recuerden que el día de mañana, oración a las 6 de la mañana. Y mañana es iglesia en casa. Alegrémonos, hermanos, llevando este tiempo, esta labor tan hermosa que Dios está haciendo en nuestra congregación. Y oremos por ello, ¿no? Para que Dios bendiga los hogares se multipliquen, ¿no? Porque este es el tiempo de la iglesia en casa. Dios me los bendiga, amados hermanos. Pero la última enseñanza de esta serie va a ser el día viernes a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga.